fútbol profesional, por ley, debe ocurrir en los canales privados, pero también en los canales públicos del país. Porque forma parte de la cultura, de los usos y costumbres de los argentinos como de todos los latinos, pero ellos han marcado una pauta muy importante en referencia a que el consumo de estos contenidos no debe de ser exclusivo de los canales que venden publicidad y que buscan la rentabilidad económica como un modo de sostenimiento, sino que también la televisión pública tiene derecho a esos contenidos. Bueno, en México lamentablemente no es así. Yo espero que ahora que se está debatiendo cada vez más cómo deben de manejarse los derechos de transmisión del fútbol nacional, lleguemos en algún momento a la conclusión de que el fútbol no tiene por qué estar reservado para la televisión privada, especialmente cuando la televisión pública es un servicio, no un negocio, y a partir de ese servicio llevamos contenidos de calidad y el fútbol bien producido y bien transmitido es un contenido de calidad para las familias que demandan, que aprecian, que aquilatan y que, digamos, retribuyen a las estaciones que lo transmiten con niveles muy interesantes de audiencia. Ahora bien, nosotros te diría que la experiencia más importante de nuestra incursión en el fútbol es haber aprendido a producir fútbol. Eh, Quiero pensar que el fútbol, producir un partido de fútbol profesional, implica el involucramiento de recursos audiovisuales, de postproducción, de edición y sobre todo aprender también a usar con velocidad los tiempos para la ejecución de estos recursos que puedo llevar a la conclusión de que es uno de los contenidos de televisión más difíciles, más complejos de producir, porque además los estándares de producción y transmisión de los deportes, pero especialmente del fútbol profesional, demandan niveles de calidad de producción, de edición, de manejo de gráficos, de repetición instantánea, de conducción, de narrativa audiovisual, que no cualquier equipo de producción privado o público puede lograr. Para nosotros representó un gran desafío haber incursionado en el fútbol profesional, no solamente por el tema que tú ya referías al inicio de esta conversación, que es el tema del rating, de los niveles de audiencia que se pueden conseguir, sino por los desafíos que representa la producción de un contenido tan complejo, tan dinámico y que además tiene que ser presentado con un nivel de estética mayor en la pantalla para que pueda ser apreciado. Una de las características fundamentales para el consumo de contenidos deportivos es precisamente la estética, es decir, la calidad del audio y video, la resolución con la que se entrega en las pantallas al consumidor final. De forma que no solamente tiene que ver con el encuadre, con la repetición, con los gráficos o con la conversación de los narradores del partido del fútbol, sino fundamentalmente con la imagen. En este ejercicio democrático del zapping que hoy tenemos todos los televidentes y que podemos decidir rápidamente, en cuestión de segundos, de un canal sobre otro canal como oferta televisiva, pues yo creo que lo primero que viene a la retina de los consumidores es precisamente la alta definición en la pantalla. Si tú no transmites un producto deportivo, un contenido deportivo, con una alta resolución en la pantalla, en principio ya tienes la mitad, perdiste el 50% de tu capacidad de competitividad. De forma que para los canales públicos que no siempre son cuidadosos de su estética, de su resolución final en la pantalla que llevan al consumidor, pues incursionar en los contenidos deportivos también nos obliga a una reflexión sobre la estética de su transmisión y sobre la calidad del audio y video final que entregan a los consumidores. Un tema que por alguna razón la televisión pública descuida mucho. Y lo digo como una autocrítica, pero también en el mejor sentido, con ánimo de mejorar. Tú haz la prueba hoy y haz el zapping por los canales públicos mexicanos y te vas a dar cuenta que más del 50%, si acaso en el mejor de los casos, al menos en televisión abierta,
llega a un nivel de resolución de HD estándar, en el mejor de los casos. Algunos no llegan ni siquiera a un HD en estándar, sobre todo aquellos que entran en un paquete multiplexado de lo que se conoció como el LOCMA, que precisamente por meter tantos canales dentro de una misma señal, la calidad, es decir, la resolución final de la imagen de estos canales en el consumidor final, es decir, en las pantallas de televisión, pues suelen ser de una calidad que deja mucho que desear. Y Y yo es creo muy que baja la calidad en algunos de los casos. Solamente el canal 44 sí tiene calidad. Bueno, mexiquense también, por supuesto, canal 22, que fue el primero en tener esta máxima calidad HD. Eh, el canal 11 también es un canal que tiene mucha calidad y algunos más, pero no son muchos los canales que tienen calidad. Zacatecas entiendo que también tiene un alto nivel de calidad. Aguascalientes también se ha preocupado por la calidad. Canal 4 de Guanajuato, donde es Canal otra 4 de Guanajuato también se ha preocupado mucho lugar por la también con calidad. una que sostiene el HD full. Pero fíjate, mientras nosotros, algunos contadísimos canales públicos logran un canal en alta definición, en lo que realmente es la alta definición, Europa, por ejemplo, la televisión pública europea transmite desde hace ya más de 3 años en lo que hablan como el Ultra HD, que es una resolución 2K, que quiere decir dos veces el HD en estética en la pantalla, en calidad de audio y de video, y Asia está ya en el 4K. Es decir, toda América Latina, no conozco yo, a lo mejor es un poco de ignorancia, no hablo de Norteamérica, sino de América Latina, pero no conozco el caso de una televisora pública que hubiera ya logrado incursionar en el Ultra HD en la transmisión de su señal por aire. Puede ser que logren transmisiones en 2K y hasta en 4K, en transmisiones digitales a través de Internet, Sí. pero todavía en la televisión radiodifundida, que es preponderante todavía en México, los esfuerzos por lograr altos estándares de calidad en la resolución final para el consumidor siguen siendo muy bajos. Y bueno, quiero decirte que incursionar en los deportes y que la televisión pública tuviera una mayor incursión en contenidos deportivos, también la obligaría a un proceso de actualización tecnológica y de revisión final de la estética de sus contenidos entregada al consumidor final a través de la televisión por aire, algo que de suyo haría más competitiva la televisión pública respecto de la televisión privada. O sea que el punto aquí es que el que ustedes hayan decidido transmitir el fútbol de la UDG, les movió todo, movió el asunto de decir qué tenemos que hacer y significó muchísimas cosas. ¿Esto le dio un nuevo espíritu al Canal 44 en Así es, Guadalajara? Pepe. Mira, te cuento ya en lo particular la experiencia. Ahorita hablé en términos generales por la pregunta inicial que planteabas, Sí, pero ahora te hablo en términos particulares. Resulta porque muchos se podrán plantear del otro lado de la pantalla, a ver, ¿y por qué un canal público le pone atención al fútbol? Bueno, en principio porque somos un canal universitario de la Universidad de Guadalajara, la segunda casa de estudios más grande del país, que tiene un equipo de fútbol profesional. Y a nosotros nos parecía que era importante que la audiencia pudiera sintonizar los partidos de ese equipo de fútbol profesional en la señal del canal universitario. Y desde el inicio del ascenso de este equipo a la Liga Profesional de Fútbol, en la que estuvo exactamente un año, el canal de la universidad mantuvo la transmisión de sus partidos y la producción, que eso es muy importante, la producción de sus partidos. Esto a pesar, José Antonio, de que los derechos de transmisión fueron comercializados para financiar los costos de operación de un equipo de fútbol que son muy altos, fueron vendidos a Uno TV, a la empresa del señor Carlos Slim, que a su vez él las licenció para ESPN en Estados Unidos y en México en los sistemas de cable, para su plataforma en Uno TV y para la empresa filial de Televisa en Estados Unidos, recuérdame el nombre. TUDN. eh,
¿Perdón? Lo que es TUDN en Estados Unidos. No, pero se llama Telemundo. No. Televisión. Televisa se maneja como TUDN ahora en Estados Unidos. Pero antes, ¿cómo se llamaba? Bueno, ellos tenían la relación con Univisión Univisión. y de ahí Bueno, con lo que pasa Univisión es que en crearon ese una nueva tiempo, fórmula que es TUDN, sí. en ese tiempo no existía TUDN, Ajá, existía la alianza con Univisión, sí, y entonces los partidos se transmitían también por Univisión y se tenían que entregar vía satélite a Univisión. Inicialmente la empresa del señor Slim sí, eh, empezó a producir los partidos de fútbol en Guadalajara, venían cada semana y se gastaban una fortuna en traer una unidad móvil, equipos y un montón de fierros para producir desde el Estadio Jalisco los equipos de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. sí. Y en alguna ocasión yo que tenía relación con ellos porque a mí me entregaban una señal clean feed para poderla transmitir como parte de nuestro acuerdo por el canal universitario sin fines de lucro. Y en esa conversación que teníamos semanal, yo les pregunté sobre sus costos de producción y les hice saber que el equipo de producción de la Universidad de Guadalajara podía producirles esos partidos a ellos por menos de la mitad de lo que a ellos les estaba costando la producción en el Estadio Jalisco, trayendo todo de la Ciudad de México, puesto que el equipo de producción de Canal 44 tiene una productora lo suficientemente bien montada y con equipos competitivos, tecnológicamente competitivos, para producir fútbol profesional. Y entonces ellos nos pidieron algunos ejemplos y les dimos algunos ejemplos que teníamos de producción de fútbol de la Liga de Ascenso, donde teníamos ya 3 años previos produciendo al equipo y vieron los estándares de calidad que alcanzábamos en la transmisión. Ellos nos hicieron algunas observaciones e hicimos un primer partido producido como prueba para ver si podíamos alcanzar los estándares que requería la televisión en Estados Unidos para poder ser radiodifundida, transmitida también por aire y por cable en la Unión Americana. Entonces nos hicieron algunas observaciones y nos pusieron algunos niveles como estándar mínimo. Sí. Nosotros, por supuesto, desde el primer ejercicio los conseguimos esos estándares, incluso nos colocamos un poco arriba de esos estándares y nos hicimos cargo de la producción en vivo desde el estadio y de la transmisión por satélite hasta ESPN en Estados Unidos cada semana de los partidos de fútbol. Y te estoy hablando de una producción que en general iba a más de 10 cámaras, montar 10 cámaras en simultáneo para producir un contenido en tiempo real, pues implica un esfuerzo mayúsculo para un equipo de producción, llámese privado o público, como le llames. Sí. Por otro lado, también implica un desafío en términos tecnológicos porque el fútbol requiere gráficos y equipos de repetición instantánea que son muy poderosos, muy robustos en términos tecnológicos. De forma que nosotros hicimos algunos ajustes, tuvimos que hacer algunas inversiones mínimas en realidad porque ya teníamos casi todo preparado para lograr infraestructura tecnológica instalada en nuestra unidad móvil, en nuestra óptica de cámaras necesarias para poder hacer los acercamientos, los zoom, las repeticiones desde el estadio y además entrenar a un equipo de narradores de fútbol que en su mayoría fueron comentaristas jubilados de Televisa Guadalajara que ya estaban en la banca, que los invitamos nosotros a regresar a narrar el fútbol universitario y que los combinamos con un equipo de jóvenes entusiastas que fueron aprendiendo de esas viejas voces que algunos de ellas llevaban hasta 5 mundiales narrados en su historia profesional como periodistas deportivos. Y entonces hicimos una combinación entre estos, como don Roberto Guerrero, que son de esas voces muy famosos, tan acuñadas de la W Radio y de Televisa, pero que ya estaban en el retiro. Sí, y los invitamos a regresar a la televisión universitaria y a coexistir en la pantalla con jóvenes muy talentosos, histriónicos, con una capacidad de articulación y un flujo narrativo muy interesante. Y entonces hicimos ahí una fórmula interesante, muy atractiva para el público, entre personas con una trayectoria y unas voces muy consolidadas en los medios de comunicación y jóvenes, valores nuevos para la televisión,
coexistiendo con estos grandes de la narrativa del fútbol, imprimiendo su nuevo estilo, pero también aprendiendo de algunos viejos trucos de la narración televisiva deportiva, que siguen siendo muy rentables para la televisión. Y así es que logramos formar un equipo de periodistas especializados en deportes, que hoy forma parte de uno de los activos más valiosos que tiene Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. En su momento producimos en formato PAL, el formato europeo, el torneo mundial de ciclismo en la época del gobernador anterior, Jorge Aristóteles Sandoval, que le pidió al canal de la Universidad de Guadalajara producir ese torneo mundial de ciclismo que en aquel entonces el canal del gobierno no tenía posibilidad de hacer porque no transmitía ni producía en HD full. Sí, porque el canal 7 de Jalisco no no estaba tiene, actualizado, ahora no ya lo estaba está, y es actualizado. muy competitivo, pero en aquel entonces Así no es. tenía ni los equipos ni la capacidad técnica para producir en HD Full y mucho menos en un formato pues desconocido en América, que es el formato PAL, en el cual se produce en Europa y que nosotros por nuestra cooperación internacional pues lo tenemos muy ensayado y pudimos realizarlo. Pero Incluso tú tuvimos ahí el ha sido muy privilegio, interesante José Antonio, este de modelo. producir un partido Sí, entre el Atlas y las Chivas. sí, Y yo creo que podemos ser el único canal público que tuvo en su pantalla a las Chivas Rayadas del Guadalajara por única ocasión, sí. hace aproximadamente 4 años, Ajá. cuando se tuvo que hacer un partido amistoso para levantar financiamiento y reparar la subestación eléctrica del Estadio Jalisco que se había dañado, y entonces era muy importante que la producción no fuera demasiado costosa para poder destinar los recursos de las ganancias de la taquilla y de los derechos de transmisión de ese partido a la reparación de la subestación eléctrica, y nosotros concursamos como productora presentamos un presupuesto para producir ese partido, competimos con otras casas productoras como Televisa Guadalajara, y finalmente por costos nos dieron a nosotros la producción de ese partido y pusimos nosotros como condición, como no tenemos como finalidad el lucro o la ganancia, nosotros pusimos como condición para producir el partido, además de recuperar los costos de la producción, que nos dieran en diferido los derechos de transmitir al clásico del fútbol tapatío, Chivas Rayadas de Guadalajara y el Atlas, de forma que por única ocasión, pero lo puedo decir como una de esas medallas de la goteca de Canal 44, producimos y transmitimos al Atlas y a las Chivas en el canal universitario de Guadalajara. Bueno, pues eso fíjate, es muy interesante todo lo que nos has contado, porque una sola transmisión, todo lo que significa para un canal de televisión, en este caso para el canal 44, pero un gran evento como es el fútbol, porque además el fútbol, habría que decirlo adicionalmente, y eso también nos lo podrías comentar, pues tiene muchas salidas, porque si de pronto tú lo vas a transmitir en el canal 44, pero también lo vas a transmitir o retransmitir Uno TV, y también lo va a retransmitir alguien más por ahí, o va a estar en redes sociales, significa una parafernalia de tecnología tremenda, y también de narradores, de comentaristas, de gente que está en la producción, y todo un esfuerzo muy grande para la televisión pública. Ustedes pudieron hacerlo, tú pudiste hacer este gran esfuerzo. Y la televisión pública, ¿tú crees que a nivel nacional puede hacer estos grandes esfuerzos, o eso está muy difícil, maestro? ¿Qué es lo que crees sobre este asunto, mi querido maestro Gabriel Torres? Yo creo que sí, que los canales públicos sí lo pueden hacer, por supuesto que va a implicar para algunos algún proceso de aprendizaje, eh, pero con disposición y sobre todo con entusiasmo, claro que se puede hacer. Corrijo, Pepe, diciendo que no lo he logrado yo, lo logró el equipo talentoso de Canal 44, que son los que realmente deben de tener el mérito de este esfuerzo. Yo solamente tengo el privilegio de coordinar un equipo tan talentoso, tan entusiasta, siempre Sí. dispuesto, joven además, siempre dispuesto a asumir nuevos desafíos y a aprender, porque nosotros, recuerda, somos una televisión universitaria, parte de nuestra razón de ser también es formar recursos humanos en el audiovisual, es decir, somos también una suerte de canal escuela, nos interesa y siempre estamos dispuestos y abiertos a recibir
talento joven, nuevas propuestas, proyectos creativos para la televisión. Pero quisiera cerrar esta pregunta que me planteas, Pepe, diciéndote, comentándote, que a mí me parece que los deportes y las noticias son dos contenidos audiovisuales muy poco explorados por alguna razón por la televisión pública en Latinoamérica. Y digo muy poco explorados porque a 10 años de haberse creado el canal de la Universidad de Guadalajara, y en mi experiencia como director del mismo, te puedo decir que en este momento el 86% de nuestros televidentes refieren a sintonizar Canal 44 o ver Canal 44 precisamente por los contenidos relacionados con noticias y deportes. Es decir, las noticias y los deportes representan en este momento el contenido que es rentable para el 86% de los televidentes. De ese tamaño es, digamos, la fuerza que tienen estos dos contenidos de nicho, que son, por alguna razón, tampoco recurridos en las barras de programación de la televisión pública en América. Y no desdeño, desde luego, otro tipo de contenidos que también son la razón de ser de estos canales. Me refiero al documental, a la entrevista, a la crónica, al reportaje y especialmente a los géneros periodísticos que requieren periodismo de investigación, al cine, al cortometraje, pero quiero decirte que me parece que las noticias, los deportes y la ficción, como lo demuestra el Observatorio Latinoamericano de la Ficción Televisiva, el OVITEL, que dirige Guillermo Orozco Gómez, pues son tres recursos audiovisuales poco utilizados hasta hoy por la televisión pública que pueden generar grandes niveles de audiencia. Y yo no sé por qué la televisión pública tendría que observarse como contrapuesta a la transmisión de este tipo de contenidos que de suyo son contenidos que tienen que ver con la formación de ciudadanía, que tienen que ver con, sin información no puede haber democracia, no puede haber decisiones públicas ni participación ciudadana si no hay información confiable. Yo creo que el punto de vista de la televisión pública desde su línea editorial noticiosa debería de ser parte del ecosistema informativo importante en un país. Lo empieza a hacer, pero todavía de manera muy incipiente y muy tibia. Yo creo que la televisión pública está llamada a jugar un rol mucho más preponderante en la construcción de la comunicación social y ciudadana en Latinoamérica. Y en este momento en que las restricciones de presencialidad derivadas de la pandemia del COVID-19 ha reposicionado las pantallas y las plataformas digitales como medios preponderantes incluso para la educación, hemos empezado a repensar, cuando ya lo teníamos por ahí olvidado en el armario, el concepto de televisión educativa, pues hoy precisamente el gobierno ha hecho que incluso los subchannels, es decir, los canales multiprogramados de la televisión comercial se conviertan en televisión educativa al estar ofreciendo los contenidos que no se pueden dar hoy por las restricciones de presencialidad en las aulas a través de las pantallas de la televisión. Y esto ocurre, Pepe, porque la televisión, a diferencia del Internet, que tiene un nivel de penetración del 70%, es decir, el 70% de la población ya tiene acceso a Internet y el 69% del 100% que tiene acceso a Internet lo hace a través de un dispositivo móvil, pero la televisión, de acuerdo a datos oficiales del INEGI, está presente en el 96% de los hogares en todos lados, de los mexicanos. Sí. Entonces, este esfuerzo de llevar, es decir, de llevar el ciclo escolar a través de las pantallas de la televisión privada y pública de México corresponde al gran instrumento que es todavía la televisión en México. Digo, para aquellos que decían que la televisión iba a morir, no, pues no muere, se transforma, se fortalece, se complementa. Lo que sí creo que ha muerto, y eso sí lo podemos hoy declarar con claridad, es la televisión análoga, es decir, aquella televisión de cinescopio,
aquella televisión unidireccional que no tenía interacción con sus audiencias, que no sabía qué estaba ocurriendo del otro lado de la pantalla. Esa televisión prácticamente está fuera de lugar, porque hoy la televisión es móvil, se consume en dispositivos móviles y en movimiento, es social porque se discute, se critica y se comenta en tiempo real, es decir, a escasos segundos la audiencia te dice qué es lo que opina de lo que está viendo en la televisión, como ocurrió en el Mundial de Fútbol, como ocurrió en los Juegos Olímpicos, como ha ocurrido en los debates políticos televisados. Y la televisión también es interactiva, se nutre, se fortalece, se reinventa, se reconstruye a partir de las expectativas que tienen los televidentes de los contenidos que se ponen a disposición del público. De forma que hoy los monopolios televisivos o la fuerza de una cadena televisiva ya no depende del número de transmisores instalados, de la potencia radial aparente o de las grandes inversiones en equipos de producción. Depende en buena medida también de la creatividad y de la oportunidad de los contenidos que transmiten. Y así hemos visto que incluso jóvenes con muy escasos recursos, pero con mucha creatividad a través de plataformas como YouTube, Dailymotion, Facebook Live o Periscope, logran niveles de audiencia que superan en ocasiones a los horarios prime time de la televisión comercial, con visualizaciones, vistas con millones. y interacciones importantísimas. Lo que estamos viviendo, Pepe, es una democratización del audiovisual, donde ya no son únicamente importantes las frecuencias de televisión que te otorga el Estado mexicano, que lo son, pero no son ya suficientes. Hoy no podría yo entender una cadena de televisión o un canal público que no tuviera dentro de su estructura de oferta de contenidos audiovisuales, no atendiera y no gestionara correctamente todas las plataformas digitales que hoy buscan los jóvenes y los no tan jóvenes también ya a través del Internet. El Internet vino a revolucionar el audiovisual, por eso es que todos los estudios sobre consumos de audio y video en el mundo se han duplicado, porque también se triplicaron o cuadriplicaron las pantallas, las opciones, y llegaron estas nuevas formas de visualización personalizada y a la carta, que son las plataformas OTT, Over the Top, que vienen pues a complementar un ecosistema comunicacional y audiovisual cada vez más competitivo y desafiante para quienes nos dedicamos a la gestión de contenidos en diversas plataformas. Y aquí tenemos todos una pantalla, que traemos la pantalla con nosotros todo el tiempo. Eso es algo increíble que no había sucedido nunca antes. Creo que el Internet revolucionó, pero el móvil como tal merece un lugar especial en toda esta revolución, y es que todos tenemos esta posibilidad de comunicarnos y se volvió el objeto más personal. Yo digo que es tan personal como el cepillo de dientes. No lo puedes prestar, no se lo puedes dar a nadie. Trae toda tu información, trae tus cosas, trae lo que quieres, trae tus contactos, trae tus relaciones personales, trae tus gustos, trae todo. El móvil es algo increíble y pues hay que estar presentes en el móvil, sin la menor duda todos. Y aquí te quiero preguntar algo, maestro Gabriel Torres. Tú tienes esta visión que muy poca gente tiene en México de lo que pasa fuera de México con la televisión pública. Cuando empezó este sexenio, se pensó, algunas personas dijeron, es que hay que hacer la BBC mexicana, hay que hacer la televisión española mexicana. Y te voy a contar algo. Cuando sucedió eso, yo estuve en una polémica en varios lugares con varias personas diciéndoles que a mí me gustaba el modelo de la televisión pública mexicano, que no veía yo cómo hacer la BBC mexicana o la televisión española mexicana, que además esos modelos me parece que son centralistas, al final de cuentas son muy importantes a nivel mundial, pero también son centralistas, y al final, cuando uno los analiza y ve que se forma una estructura en la que pues sí está la presidencia o el director general de la BBC, pero cada uno de los canales de la BBC tiene su director. Y en el caso de Televisión Española sucede exactamente igual.
Además de que ellos se manejan con presupuestos muy, muy altos. Por ejemplo, la BBC tiene más de 5.000 millones de euros, la televisión española por igual, y aquí en México pues estamos hablando de que un canal como el Canal 22, por ahí el presupuesto no rebasa los 10 millones de dólares. Entonces estamos hablando de presupuestos totalmente diferentes. Tú que tienes esta visión país por país de Iberoamérica, y no solo de Iberoamérica, ya nos diste una probadita de lo que ves en Europa y de lo que ves en Asia. Todos los modelos que has visto y del modelo mexicano, ¿qué modelos de televisión pública te gustan más? ¿Cuáles ves que pueden sacar más ventaja? De acuerdo a la realidad, por supuesto, de cada país, sin que sea un país que imite al otro, sino los modelos propios de cada país. ¿Cuáles te gustan más de los que has visto en el mundo, maestro Gabriel Torres? Mira, yo creo que los modelos únicos, contrapuestos en el pasado, que era exclusivamente financiados por la iniciativa privada o exclusivamente financiados por el Estado, creo que esos dos modelos ya han sido rebasados por la realidad. Me refiero a que en este momento, yo creo que así como en el proceso de la Guerra Fría, aquella disputa ideológica entre el socialismo y el capitalismo está rebasado, y después de ello vinieron alternativas al pensamiento político como la tercera vía o la socialdemocracia o algunas formas que incorporaban las mejores condiciones o características de ambos modelos. Yo pensaría que también eso mismo es lo que observo como lo más oportuno para la circunstancia latinoamericana y diría de la televisión pública en el mundo. Y voy a referirme a los modelos que pueden ser público-privados. Es decir, no creo que la televisión sea pública necesariamente por el origen de los recursos, sino más bien por el objetivo de los contenidos que transmite y de la injerencia que busca desarrollar en la sociedad o en los televidentes. Es decir, la naturaleza pública de un canal no debe de definirse exclusivamente por el origen de su financiamiento, como no lo es ya en muchas naciones. Por ejemplo, voy a referirme a un caso latino, Colombia. En Colombia, la mayoría de los canales más poderosos, Telemedellín, Teleantioquia, Canal Zoom, son corporaciones pública-privadas. Incluso Canal Zoom en Colombia, el Canal Nacional Universitario, es un canal privado, pero que persigue fines públicos, y que toda su aportación, o el 80% de los recursos que obtienen, vienen de las universidades privadas y apenas un 20% de las universidades públicas, pero los fines que persigue sí son educativos, de divulgación científica y tecnológica, de construcción de ciudadanía, de divulgación de los valores democráticos, y estos son fines públicos, pero financiados con recursos privados. A mí el modelo, para contestar puntualmente y luego explicarlo, el modelo que me parece en este momento más interesante de televisión pública es el de la Deutsche Welle en Alemania, esta cadena internacional de televisión alemana que hoy produce contenidos en 12 idiomas. Es decir, ahí está la perspectiva internacional de la Deutsche Welle. No está solamente en que tenga una señal que puede sintonizar en los sistemas de cable en otros países del mundo, sino en la inclusión que tienen, en su visión de inclusión que tienen sus contenidos, no solamente en cuidar los aspectos étnicos, religiosos, raciales, en la construcción de sus narrativas, sino fundamentalmente también en hacer accesibles estos contenidos al mundo a través del subtitulaje o del doblaje de sus contenidos a 12 idiomas. Y esto no lo está realizando ya ni siquiera la BBC de Londres, que hace 10 años podría decirse que era la corporación pública más poderosa del mundo. No lo dejó de hacer prácticamente desde el gobierno de Rodríguez Zapatero. La radio y la televisión española, que por décadas había sido un punto de referencia de la televisión pública, al menos de la televisión pública en habla hispana, y lo han dejado de hacer otros canales que tenían como finalidad la integración regional o global de comunidades y países a través del audiovisual. En México tuvimos un esfuerzo importantísimo
que rindió frutos notables durante la década de los 80 y los 90 y que se llamó y se llama Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que desde México formó una junta de gobierno integrada por embajadores de diversos países que buscaba comunicar a través del audiovisual factores de identidad común de la región latinoamericana. De ahí el nombre del ILSE. Sí. Bueno, hoy el ILSE está reducido por asfixia presupuestal a su mínima expresión. Lamentablemente el gobierno de México ha tenido un desdén, y no hablo del presente, que también lo tiene, de los últimos 3 gobiernos que han entrado en un proceso de desmantelamiento de una idea que era realmente oportuna que México tuviera liderazgo como lo tiene en la televisión privada, también en la pública, en términos del audiovisual. Si hoy nos movemos a cualquier país de América Latina, vamos a encontrar que el cine mexicano, el humor de los programas de televisión, las novelas, el fútbol y otros contenidos televisivos mexicanos son replicados, conocidos, citados, referidos en el lenguaje habitual de los latinos, porque la televisión privada es una referencia para América Latina y para el mundo, pero especialmente para América Latina. La construcción narrativa audiovisual de los mexicanos a través de sus empresas televisivas privadas ha sido muy importante para llevar más allá de nuestras fronteras factores de identidad de la cultura mexicana que se reconocen y se conocen gracias al esfuerzo de la televisión privada. Y la televisión pública en esto creo que ha mermado, que ha menguado sus esfuerzos, porque ha padecido una asfixia presupuestal consecutiva por al menos 3 sexenios, en que han venido reduciendo al mínimo los presupuestos para la televisión. Y a lo mejor esto, José Antonio, yo puedo compartir que en México cada vez más el recurso fiscal es escaso y las necesidades más apremiantes, sobre todo en materia de educación y de salud. Y podría también decir que tal vez la inversión en productos audiovisuales esté saliendo de lo prioritario a razón de las muchas demandas sociales, de las urgentes demandas sociales de inversión fiscal que el Estado debe atender. Pero precisamente por eso la legislación mexicana debería de abrir el modelo de la televisión pública mexicana a la inversión privada, algo que lamentablemente no han hecho por una razón verdaderamente contradictoria de proteccionismo a la televisión privada en detrimento de la posibilidad de crecimiento de la televisión pública. ¿Cómo es eso? ¿Nos puedes explicar cómo propones tú que la televisión pública se abra a la inversión privada? ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Es que la televisión pública no tendría por qué estar vetada de participar en el reparto de la publicidad oficial, si bien no de la comercialización de contenidos, otra vez comerciales, digamos. A lo mejor no está, la televisión pública no está para estar anunciando Coca-Cola, Bacardí o Marlboro o otras marcas estrictamente comerciales, pero ¿por qué la televisión pública no puede participar de los presupuestos públicos destinados a las campañas oficiales? ¿Por qué no? ¿Por qué la televisión pública no puede competir por la producción de los spots televisivos que se gastan el gobierno, los gobiernos federal, estatal y municipal, millones de pesos en México que van a dar a agencias privadas, y que por qué la televisión pública a través de sus productoras no puede competir para financiarse de esos presupuestos como sí lo hace en Europa, como sí lo hace en Colombia, como sí lo hace en Brasil, como sí lo hace en Argentina? Yo creo que la televisión en España, incluso la RTVE, participa también y obtiene ciertos financiamientos privados que se traducen en mejores producciones televisivas para los contenidos de la barra de programación de la principal cadena pública de televisión. Y acá Canal 22, que es el único que es una concesión y que puede vender publicidad porque tiene esa modalidad. Tenemos en México la diferencia entre concesión de uso comercial y de uso público sin fines de lucro. Y esa división absurda que, te reitero, corresponde al viejo tiempo de la polarización ideológica entre lo público y lo privado, donde no podría haber vasos capilares de comunicación, pues eso ya está completamente superado. Yo creo que hoy
la televisión pública debería de tener por ley la posibilidad de competir en la iniciativa privada y en el gobierno por recursos, es decir, por ingresos propios, para no solamente estar destinada a lo que el fisco a través del presupuesto le pueda asignar. Yo creo que parte de la tarea de los directores de los canales públicos debe de ser también la gestión de sus recursos y no solamente estar con la mano estirada a ver cuánto te da el gobierno para producir. Que me parece también esa, pues una visión y una actitud muy pasiva de la televisión, que a lo mejor eso explica también que algunos canales públicos, no todos, pero algunos, estén en condiciones de marginalidad en audiencia y en producción de contenidos audiovisuales. Pero parte de las razones que motivan esta circunstancia tienen que ver con esa prohibición absurda que se sostiene en la ley de que la televisión pública solo se puede financiar con recursos públicos asignados en el presupuesto y que no podemos competir, no podemos usar nuestra creatividad para buscar recursos propios por la vía de la publicidad y por la vía de la producción de contenidos para el sector público nacional. Ya no solamente te hablo del gobierno, te hablo de las universidades, de los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuánto crees que gasta, por ejemplo, el INE, el IFT, el Tribunal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros organismos constitucionalmente autónomos, en publicidad al año? ¿Y por qué nosotros no podemos ser parte de la distribución de esos recursos, de lo que se llama el pastel publicitario, para que nuestras pantallas participen de esas campañas y nuestras productores también compitan en concurso y precisamente compiten? Cuando digo compitan, quiere decir que se ganen la posibilidad de producir esos spots a bajo costo, como nosotros en Guadalajara nos ganamos aquella posibilidad de producir un partido, un clásico tapatío, y con eso llevar a la pantalla a las Chivas, al Atlas, como te lo narré hace un momento. Yo creo que lo que la ley sostiene, que me parece absurdo, tener a la televisión pública y a la radio pública mexicana, a los medios públicos mexicanos condenados a lo que el presupuesto federal y de los estados les pueda asignar, pues es precisamente una forma de limitar su creatividad, su crecimiento, su fortaleza para producir más contenidos audiovisuales. Aunque, y permíteme también incursionar en este tema, Pepe, como una autocrítica, cuando decimos que cuál es el principal problema de la televisión pública en cualquier foro, siempre te hablan de los centavos, es decir, de que es un tema de naturaleza presupuestal, que si nos dieran más dinero, necesariamente seríamos mejores medios de comunicación. Y te voy a decir, Pepe, que yo no creo en eso. Digo, no lo creo porque lo he vivido, y después de 10 años como director de un medio público, tal vez el director más longevo en este momento en la red MX, en la red de México, y uno de los más longevos en ATEI, porque hay una movilidad de directores, es decir, a los directores de los medios públicos en un sexenio los llevan a cambiar hasta 4 veces, lo cual hace pues todo esto un problema muy grande. Pero además del problema de orden financiero, que sí lo es, la televisión pública también tiene que ser autocrítica y asumir que tiene asignaturas pendientes que no ha resuelto y que no ha atendido desde hace mucho tiempo. Y voy a hablar de algunas. La principal me parece que es la línea editorial de los canales públicos. A los canales públicos se nos suele hacer una crítica bien fundada de progobiernistas. ¿Por qué? Pues porque los canales públicos en México, precisamente por las disposiciones legales que hoy existen para su regulación, pues son designados por entidades de gobierno en la mayoría de los casos, excepción hecha del SPR y excepción hecha de los canales universitarios. El grueso de los medios públicos están asociados a un poder, al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo federal, al poder ejecutivo en los estados. Y entonces, para efectos prácticos, muchos de estos canales hacen propaganda política, comunicación política para los gobiernos, no necesariamente periodismo. Y esa crítica bien fundada que nos hacen, nosotros podríamos resolverla, podríamos empezar a producir, como dijo el presidente en alguna ocasión, parafraseándolo, la BBC mexicana. Bueno, pero entonces denle la total autonomía a los canales públicos y a los directores y a mis colegas directores. Bueno, pues asumamos también una visión
y una producción mucho más crítica de nuestros contenidos respecto de los gobiernos para lograr los equilibrios editoriales y con ello la confianza de la audiencia y quitarnos las etiquetas de progobiernistas que hoy nos hemos ganado a pulso durante varios años de hacer comunicación social o propaganda política a través de los canales públicos mexicanos. De forma que parte de lo que debemos de resolver para fortalecer la televisión pública no es solamente la inversión de más recursos, que se necesitan más recursos, sino también cómo se aplicarían esos recursos adicionales que la televisión pública necesita, porque si le vamos a inyectar más recursos a una televisora que se dedica a la comunicación social de los gobiernos o a la propaganda política, pues no le veo mucho sentido. Pues no, porque José además Antonio, inmediatamente van a protestar los partidos políticos y van a no, protestar los las otras canales privados, televisoras. porque van a decir Claro, que es competencia desleal, así ¿no? es, así Es decir, es. no, yo creo que en todo caso debe haber un proyecto de televisión pública con una selección de los directores mediante concurso de oposición, en la que intervenga el poder legislativo mexicano y todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, y los directores de los medios públicos deben de tener periodos fijos de gestión y no estar sujetos a la remoción de su cargo por la molestia del gobernador en turno, del presidente de la Sí. República o de un secretario de Estado que sienta que le pisaron el callo con alguna nota periodística. Si no logramos ese nivel de independencia político, editorial, de gestión de sus contenidos, pues es muy difícil llegar a un modelo como el de la BBC, como el de la Deutsche Welle, o como el de la radio y la televisión española, o como el de la radio y la televisión italiana o la televisión francesa. Es decir, fundamentalmente necesitamos, primero, dotarles de completa autonomía a la televisión pública si es que queremos realmente tener un modelo de televisión pública que aporte, que contribuya, que ayude a complementar el ecosistema de comunicación audiovisual de México y de Latinoamérica. Como estamos ahora, con base en las reglas que están establecidas, tal cual, sin hacer ningún cambio, porque estos cambios en tal caso tendrían que hacerse dentro de legislaciones estatales o legislaciones nacionales al tratarse de medios de comunicación. Hay una ley que rige a los medios de comunicación. Pero como estamos ahora, ¿de dónde deben de sacar recursos las televisoras públicas hoy? ¿Y de dónde tú sí ves con este panorama que tienes a nivel internacional que sí se puede, sí hay manera de hacer llegar recursos a las televisoras públicas de México? Bueno, yo creo que se pueden, nosotros lo hacemos con todas las limitantes que tenemos en la ley, en la línea de lo que podemos hacer. No podemos vender publicidad, no podemos poner spot de marcas, pero sí podemos levantar patrocinios asociados a la producción. De forma que sí podemos presentar una serie de televisión que diga BBVA presenta y al final que diga BBVA presentó, siempre y cuando esa marca, estoy hablando hipotéticamente, hubiese aportado recursos para la producción de un documental, de un cortometraje o de una serie de ficción. Yo creo que se pueden obtener recursos asociados a la producción siempre que tengamos productos y proyectos de producción que sean atractivos para la audiencia. Es decir, ¿qué busca alguien que invierte en el audiovisual? Pues busca penetración. ¿Y qué le falta a la televisión pública mexicana? Audiencia, penetración, alcance. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar nuestros contenidos, ver cómo, sin caer en la frivolidad para conseguir el rating, es decir, sin acudir al lenguaje procaz, al desnudo vulgar o a la violencia explícita, cuáles son los recursos audiovisuales que la televisión pública debe utilizar para elevar con ellos sus niveles de audiencia. En la medida en que nosotros trabajemos en elevar nuestros niveles de audiencia, también vamos a elevar nuestra pertinencia, oportunidad y relevancia en el contexto de la comunicación audiovisual en México, en América Latina y en Iberoamérica. Y yo creo que esa es una tarea importante. Justamente esa es la tarea que hoy se están debatiendo en el Parlamento español sobre sobre la nueva Junta de Gobierno que están integrando mediante concurso público y con reglas de selección sumamente estrictas para crear esa nueva Junta de Gobierno, ese nuevo board de la televisión española, y con ello hacer
de la radio y la televisión española una corporación pública más relevante en el contexto de la construcción de audiencias en España y en Iberoamérica. Recuerda que RTV tiene una señal internacional que se transmite casi por la mayoría de los sistemas de cable en América Latina. Bueno, pues yo creo que eso es lo que deberíamos de estar haciendo en México, que ni siquiera, ya no te digo el gobierno, ni la oposición se plantea. Nadie ha planteado, ningún legislador mexicano de los 628, 500 diputados, 128 senadores, ni siquiera los presidentes de las comisiones de radio y de televisión del Senado y de la Cámara de Diputados se han planteado un debate, han abierto un foro, han expresado una preocupación sobre la calidad, pertinencia, oportunidad y relevancia de la televisión pública mexicana. Yo creo que es un tema importantísimo. Es decir, desde luego que debe de existir la televisión pública. La pregunta y el debate debe ser cómo, financiada de qué manera y legislada o regida a través de qué normas. Yo creo que ese debate es un debate que debemos de dar, que se debiera dar al seno de las redes que agrupan a la televisión pública, la red MX en México y ATEI en América Latina, pero fundamentalmente en los espacios legislativos. Todo el tiempo yo veo discutir, la semana pasada leía los diarios, la prensa internacional, sobre el debate que hay en este momento de la reestructuración de la BBC en Londres y del intento de Boris Johnson por quitarles el impuesto que les da el gobierno como subsidio para la televisión pública del Reino Unido. También escucho cada vez que leo la prensa española todos los debates que hay en torno a la integración de la Junta de Gobierno de Radio y Televisión Española, de la crisis financiera de la televisión italiana y de cómo se van a reposicionar, de los discursos que ha dado la canciller alemana Angela Merkel en torno al rol que debe jugar la cadena de televisión internacional Deutsche Welle en el proceso de construcción y preservación de las libertades en el mundo. Imagínate ellos, o sea, planteando ya no solamente temas locales, sino temas globales a través de su señal de televisión internacional, y nosotros somos incapaces de siquiera preguntarnos para qué sirve la televisión pública en México. Yo creo que lo que tenemos que hacer es abrir el debate, propiciar el debate, pedir abrir esta agenda de discusión sobre el rol, la forma de legislación y los instrumentos de financiamiento que debe tener la televisión pública mexicana. Cuando asisto a las sesiones de la red de radiodifusoras y televisoras públicas de México, observo a más de 40 medios públicos que forman parte de ella. Digo, hay muchos más socios, pero que realmente son medios que radiodifunden y que tienen un título de concesión, aproximadamente 40 medios públicos mexicanos. Y digo, 40 son muchísimos. Y ahora, ¿y qué hacen esos 40? ¿Y hacia dónde van? Pues es que eso depende de cada gobernador, eso depende de cada presidente, de cada secretario de Estado, de cada rector, para el caso de las televisoras universitarias, pero no hay un proyecto de Estado respecto de cuál es el rol que debiera asumir y cuáles son los retos del audiovisual público financiado con recursos del erario que deberíamos de estar siguiendo. No hay directrices, no hay políticas, más bien hay un menosprecio, un olvido, un desdén al trabajo que se hace en la televisión, que sigue siendo modesto, pero relevante, y que podría ser muy importante y definitorio si tuviéramos la visión de construir un proyecto de televisión pública mexicana. Te quiero hacer dos preguntas más para concluir. Una es referente al noticiero científico y cultural iberoamericano que tú has promovido y que está vigente, y también acerca del Canal 44. Cuando tú llegas al mundo, cuando tú viajas, que has tenido esta oportunidad al ser presidente de la TEI, pues de estar en contacto con toda la gente de Iberoamérica y de otros lugares del planeta, ¿cómo presentas al Canal 44? Cuando te dicen, bueno, la Deutsche Welle es así, Canal 22 es el canal cultural de México, ¿cómo se presenta Canal 44? ¿Qué dices del Canal 44 cuando te preguntan qué están haciendo o qué es el Canal 44 de la UDG? Bueno, fíjate que una de las cosas interesantes que
que me han tocado experimentar en esta presidencia de 4 años de ATEI es el hecho de ser presidente de una organización iberoamericana de televisión que agrupa televisoras públicas, pero que mi extracción sea de un canal público universitario. Y esto es interesante y especialmente resulta muy interesante para los europeos, para los asiáticos, porque la televisión en Europa nació fundamentalmente desde es decir, la televisión, no la pública, la televisión en general nació en Europa a través del Estado, es decir, las primeras televisiones en Europa fueron televisiones públicas, a contrapelo de América Latina, donde las primeras televisiones fueron privadas. Pero la parte interesante es que la televisión pública latinoamericana tiene sus primeros antecedentes en la televisión universitaria. Canal 11, por ejemplo, es el primer canal público en América Latina, el primer canal público en América Latina que nace asociado a una institución de educación superior. De forma que podemos decir que la televisión pública en América Latina nació fundamentalmente auspiciada por instituciones educativas, mientras que en Europa nació auspiciada por gobiernos. Y ahí viene buena parte de esta fortaleza y de esta diferencia que hay entre la televisión pública europea con la televisión pública latinoamericana. Y bueno, justamente yo soy director de un canal público universitario. ¿Por qué? ¿Por qué vale la pena analizar la televisión pública universitaria como un modelo a la luz de estas fortalezas y debilidades de las que ya te hablé hace unos minutos? Porque las universidades tienen algo que se llama autonomía constitucional. Es decir, al seno de las universidades están generalmente las comunidades más críticas o con vocación más crítica de las sociedades y también las mentes tal vez más brillantes para opinar sobre diversos tópicos del acontecer público, en ecología, en salud, en educación, en medio ambiente, en tecnología, en ciencia. Es decir, en todas las disciplinas, pues vamos a encontrar que las mentes más brillantes pueden encontrarse, no todas, pero una buena parte, en las instituciones de educación superior por razones obvias. De forma que un modelo de televisión pública asociado a la autonomía de las universidades es un modelo que en principio resuelve el carácter progobiernista que se le critica a la televisión pública en Latinoamérica, porque las televisoras universitarias, por esa autonomía de gestión que tenemos y esa autonomía también presupuestal y de línea editorial, nosotros podemos sin ninguna dificultad hacer crítica a los gobiernos, hacer crítica a los partidos, sin que necesariamente recibamos el manotazo del gobernador o del secretario de Estado o del presidente de la República. Es decir, al interior de la televisión universitaria existe un margen mayor de libertad, no por el tipo de personas que trabajan ahí, sino fundamentalmente por el régimen jurídico. Muchos directores de televisión a los que yo aprecio mucho y que sé que son muy profesionales, me dicen algo que es una verdad de perogrullo. Y es, si yo mañana toco al gobernador en una nota de mis informativos, pasado mañana me solicitan la renuncia o me llevan a una remoción del cargo. No obstante, si tú haces una crítica al gobierno desde una universidad, imagínate la vocación crítica de la UNAM, la vocación crítica de la UDG, la vocación crítica de la mayoría de las universidades autónomas de México, pues esa está garantizada a nivel constitucional y se ejerce no solamente como parte del esquema de libertades que tenemos conquistados en la Constitución como derechos de los mexicanos, sino ya como una costumbre. Es decir, ¿qué sería del debate público nacional sin la crítica recurrente de las mentes más brillantes de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y pensaría en Jalisco sin las mentes más brillantes de la Universidad de Guadalajara. Y así en cada estado. De forma que yo creo que este modelo de televisión pública asociada a universidades que tienen continuidad en sus proyectos, que suelen ser mucho más estables que los gobiernos, que suelen darle mucho más, trabajo a largo plazo a sus proyectos y que también tienen esquemas de planeación y rendición de cuentas mucho más elaborados
que los propios gobiernos, suelen ser modelos de televisión pública muy efectivos para resolver una realidad que tenemos en México y de la que ya te hablé, que tiene que ver con la continuidad en su cargo de los directores de la televisión, es decir, que duren un periodo de tiempo que permita desarrollar un proyecto, y por otro lado, que tengan la autonomía de línea editorial para poder hacer una televisión crítica, con vocación crítica, que sea útil y pertinente a la sociedad. Entonces, lo que observo es que parte importante para solucionar el problema de las críticas que se le hacen fundadas a la televisión pública podría estar en fortalecer el modelo de televisión universitaria asociada a organismos que son autónomos constitucionalmente, que tienen mentes con vocación crítica y que tienen personas dedicadas al análisis profundo de la problemática social, política, económica, cultural, y que con ello esta televisión sí aporte una perspectiva diferente. Yo creo que la televisión pública no debe de imitar a la televisión privada ni en el tipo de contenidos, ni en la línea editorial, ni en la perspectiva en cómo lo plantea, pero sí puede aportar, por ejemplo, a través de sus noticieros o sus informativos, una visión con contenido de la noticia. Hoy la televisión privada, por ejemplo, se esfuerza mucho en llevar con velocidad el hecho a las pantallas, pero solamente el hecho, no le da contexto. Yo creo que la opinión de expertos sobre un hecho noticioso es lo que le da contexto a la noticia. Y esos expertos están fundamentalmente al seno de las comunidades académicas de las universidades públicas, que son doctores, que son investigadores, que son gente relevante, que tiene obra publicada y que marca agenda en la discusión de estos temas en diversos tópicos sociales, políticos, económicos y culturales. De forma que si la televisión universitaria tiene esa capacidad y esa creatividad de darle contexto a la noticia, de darle contenido a la ficción, de darle valor a los contenidos deportivos, no solamente narrando la vida y obra de los deportistas más consolidados y más famosos, sino también del deporte amateur, paralímpico y preolímpico, de alentar nuevas disciplinas y prácticas deportivas, de llevar a la pantalla contenidos de salud y, como tú lo referiste hace un momento, de armarse para llevar la ciencia, la innovación y la cultura a través de las pantallas de la televisión pública, pues estamos haciendo precisamente la razón de ser de la televisión pública en el mundo, que es poder construir audiencias dispuestas a recibir contenidos diferentes de calidad desde una perspectiva que no solamente atienda a la rentabilidad económica, sino a la pertinencia social de los temas que deben de conocerse, debatirse y transmitirse en las frecuencias públicas radiodifundidas. En el caso del noticiero científico y cultural iberoamericano, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿A qué público está llegando? ¿Están en todos los países de Iberoamérica? ¿Qué quieres que suceda ahora con este noticiero que ya tiene pues una historia y que pues es pionero a nivel de América Latina? Además, el juntar el tema científico con el cultural. ¿Qué me dices del noticiero? ¿Cuál es su cobertura? ¿Y qué quieres que suceda con él? Bueno, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano es un proyecto de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas que nació a partir de una propuesta creativa de la Universidad de Guadalajara para alfabetizar mediáticamente en ciencia, tecnología y cultura. Nació el 9 de agosto del 2017 en Medellín, Colombia, y el primer aniversario lo celebramos en Brasil, el segundo aniversario lo celebramos en los estudios Churubusco de la Ciudad de México, y ahora, debido a las restricciones de la pandemia, hicimos una celebración desde Bogotá, Colombia, con la participación de socios de España, Colombia, Costa Rica, Argentina, Puerto Rico y México. El Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, por sus siglas NCC, actualmente nació con 53 socios y actualmente tiene 105 socios adheridos por carta y se transmite en 203 pantallas a nivel iberoamericano.
Se puede visualizar en 19 países, incluidos Canadá y Estados Unidos. Se han grabado emisiones especiales en México y en Nicaragua. Se han realizado 267 emisiones de manera ininterrumpida hasta el 9 de agosto del 2020. Te estoy dando cifras del corte que hicimos al cumplir 3 años de transmisiones al aire. Se han producido 2 series inéditas en paralelo y 1,5 grados el límite para celebrar sus transmisiones al aire. Actualmente sus contenidos están disponibles en la web y tiene también gestiona diversas pantallas como Facebook, Periscope, Instagram, la red poderosa TikTok, Dailymotion y YouTube. Tiene una versión radiofónica desde hace un año, es decir, el NSC también está en radio, con presencia en este momento. Es una versión que nació hace apenas un año y que ya tiene presencia en 10 países. NSC Radio cuenta actualmente con un convenio suscrito con la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República Mexicana, y nuestros contenidos a través de la Hora Nacional llegan a más de 3,000 frecuencias presentes en todo el territorio nacional. La versión de NSC Radio también se encuentra a disposición en consumo bajo demanda en las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast y iVoox. ¿Qué innovamos con el NSC en este tercer año de transmisiones al aire? Primero, liberamos una serie documental sobre el cambio climático de 6 capítulos en alta definición de media hora sobre incendios forestales, contaminación del agua, energías renovables, migración climática y enfermedades zoonóticas, justamente como el COVID-19. El NSC nació como un programa de media hora. Hoy son 2 medias horas al aire más la versión radiofónica de media hora, y le incorporamos este año una versión monotemática especializada en ciencia y tecnología de la salud que se llama NSC Salud. El NSC Salud responde a esta coyuntura de zozobra, de preocupación, de una legítima preocupación por la salud mundial que ha originado la pandemia, y que hoy la respuesta, la solución a este problema sin duda alguna va a venir de la ciencia y del conocimiento. Bueno, pues NSC empezó a liberar a partir del 9 de agosto del 2020 un programa que se llama NSC Salud de 15 minutos, especializado en los avances de la ciencia y la tecnología aplicada a la salud. Cómo la ciencia y la salud están ayudando a resolver no solamente el COVID-19, que ahora es el principal problema que nos ocupa, sino enfermedades crónicas recurrentes en Iberoamérica que están causando estragos económicos, políticos y sobre todo la pérdida, desgraciadamente, de millones de vidas. Bueno, también agregamos una versión de una cápsula de 8 minutos de lo mejor de ciencia y tecnología para ponerla a disposición de aquellos canales públicos que tienen noticieros locales, que puedan esos noticieros locales tener una sección de 8 minutos especializada en ciencia, innovación y cultura. Y bueno, ¿a qué aspiramos con este NSC? Aspiramos a que el noticiero científico y cultural iberoamericano, que fue una propuesta para resarcir el déficit que tiene la televisión pública en materia de transmisión de contenidos de ciencia, innovación y cultura, se convierta en sí mismo en un medio de comunicación. Es decir, aspiramos a que el NSC sea por sí mismo un canal que nutra a otros canales de televisión y otras barras de programación sobre contenidos de ciencia, innovación y cultura. Hoy el NSC ya es un ecosistema mediático porque tiene radio, tiene televisión, tiene podcast, tiene YouTube, tiene Dailymotion, tiene Facebook Live, tiene Periscope, tiene TikTok, pero aspiramos a que toda esta gestión digital de contenidos más la producción de contenidos originales nos puedan dar en el corto o mediano plazo para construir y poner a disposición de Iberoamérica un medio dedicado a esta tarea en específico, gestionado por ATEI y por una red de socios que puedan conformar una junta de gobierno, porque el NSC ha sido no solamente muy exitoso, sino un proyecto único. Ni la televisión privada tiene hoy en día un programa tan exitoso como el NSC,
que se transmite en tantas pantallas y además que se produce con un formato colaborativo, porque el NSC se construye con notas que nos envían los socios y las principales agencias de noticias del mundo. No lo dije esto, pero es muy importante. Tenemos la participación de la Deutsche Welle, de la agencia de noticias de la Deutsche Welle, de la agencia de noticias más antigua del mundo, de France Press. Tenemos de la agencia de noticias de España, de la agencia EFE, que también está adherida, de la agencia de la República Popular China, de Xinhua, de la agencia de noticias del Estado mexicano, de Notimex. Tenemos la participación de la agencia de noticias de la Organización para el Espacio de la NASA y de la agencia de noticias de la Organización de las Naciones Unidas de la ONU, que son agencias de noticias adheridas por cartas a este proyecto de divulgación científica y tecnológica de la televisión pública iberoamericana, que semana con semana aportan sus bases de datos de noticias para que el equipo de curaduría del NSC seleccione las mejores notas y haga el armado y la emisión de las 2 emisiones del NSC, de la emisión especializada en salud y de la versión radiofónica del noticiero científico y cultural, que, como te dije, aspiramos a ser por sí mismos un medio de comunicación, a convertirnos de un producto, de un ecosistema de productos, a un medio de comunicación iberoamericano internacional, con una junta de gobierno en donde participen varios directores de televisiones públicas en Iberoamérica, y que pueda perdurar a través del tiempo y contribuir a esta misión única pero muy relevante de alfabetizar en ciencia, innovación y cultura. ¿Cuánto dinero se requiere para que se haga realidad que el NCCI, le diría yo, el NCCI, el canal NCCI, que sería el canal de noticias culturales científicas iberoamericanas, este canal NCCI, ¿cuánto dinero necesita para que se convierta en un canal este noticiero? Mira, estamos nosotros trabajando en este proyecto, tenemos nuestra asamblea de ATEI en noviembre, y te lo digo en primicia, nadie no lo había comentado en ningún otro lugar, pero bueno, pues una buena primicia para mi amigo José Antonio. El proyecto lo vamos a estar presentando en la asamblea de ATEI la tercera semana de noviembre, es decir, de la posibilidad de crear un medio de comunicación dedicado a la divulgación de la ciencia, la innovación tecnológica y la cultura, un medio gestionado por un organismo internacional como es ATEI, y nosotros pensamos tener ya para entonces un presupuesto. No quisiera aventurarme a decir cuánto es, pero si partimos del formato colaborativo que actualmente tenemos, por ejemplo, la gestión del NSC no nos lleva más de $100,000 al año, lo cual es una cifra muy baja para la penetración, el alcance y la cooperación internacional que motiva y que da lugar. Yo creo que la gestión de un canal de televisión a partir de las bases ya creadas del NSC, pues podría representar cuando mucho 3 veces más o 4 veces más, a lo sumo $400,000, no creo que más. Que se requeriría para tener un medio iberoamericano que transmita para las diversas franjas horarias del continente americano y para Europa contenidos de divulgación científica, tecnológica y cultural en la región. Está bueno, NSCI es un canal nuevo iberoamericano y sería un canal de noticias científicas y culturales colaborativo con todos ahí, con todos ahí colaborando. Y tú estarías proponiendo, porque supongo que también has visto esta posibilidad de que el canal 44 sea la sede tecnológica de lo que sería este canal NSCI. Bueno, actualmente lo es, del NSC lo es. O sea, la curaduría se hace pues en línea. Diversos directores de canales públicos son parte del equipo que hace la selección de las notas que integran cada semana el NSC, pero el armado del noticiero, ya que fueron enviadas las notas, el armado se hace en Guadalajara, y la conducción del NSC, como lo sabes, lo llevan 2 periodistas especializados en ciencia, Ana Cristina Olvera, de Televisión Educativa, e Iván Carrillo, que dirige el suplemento de ciencia del Universal, periodista premiado en la divulgación de la ciencia, además un nerd del periodismo científico, y que ambos, una vez a la semana,
a veces uno, a veces otro, acuden desde la Ciudad de México a Guadalajara, donde se graban las conducciones y se hace el armado final del noticiero para emitirlo también desde Guadalajara para Iberoamérica. Y esto es motivo de orgullo, debería de serlo para los mexicanos, que un noticiero tan importante, que hoy tiene 203 pantallas y poco más de 100 socios adheridos legalmente por carta, televisores tan importantes como todas las mexicanas, desde luego, pero también televisoras como Televisión Argentina, TV Cultura de Brasil, Radio y Televisión Española, que lo transmite se llama La Aventura del Saber, es decir, Televisión Española transmite este noticiero, y otro conjunto de Canal Zoom en Colombia, el Sistema Nacional de Radio y Televisión de Costa Rica, la Televisión Pública de Nicaragua, la Televisión Pública de El Salvador, de Honduras, incluso Vale TV en Venezuela, a pesar de las restricciones que hay en este país. Pues tenemos una red de socios amplísima de la Corporación de Radio y Televisión de Puerto Rico, México TV para Estados Unidos y Canadá a través de DirecTV y otra cantidad de socios importantes, desde luego el Canal Cultural de México, el Canal 11, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, Televisión Educativa, Televisión de Guanajuato, Televisión de Zacatecas, Televisión de Colima, Televisión de Coahuila, y bueno, pues son más de 100 socios, sería difícil mencionar en este momento a todos, pero un esfuerzo tan importante que se hace está saliendo desde México y está saliendo no desde la capital del país, con lo cual José Antonio también se demuestra otra cosa, que se puede hacer buena televisión pública fuera de la capital del país. De repente en nuestra construcción y visión socialista pensamos que todo lo mejor puede salir única y exclusivamente de la capital del país, que es un activo y un orgullo para los mexicanos, desde luego, pero también son un activo y un orgullo para los mexicanos las ciudades que integran el territorio nacional y que como Guadalajara, Jalisco, tienen una pujanza y una trayectoria bien ganada en proyectos internacionales, como tú lo referías. La feria más exitosa del mundo en español se hace en Guadalajara, Jalisco, México, y uno de los festivales de cine más importantes a nivel latinoamericano y mundial también se hacen en Guadalajara, de forma que hoy el noticiero científico y cultural iberoamericano, el único en su tipo en la comunidad de habla hispana en el mundo, sale desde México y sale desde Guadalajara, Jalisco. Eso está muy bien porque se convierte en un gran proyecto y de inmediato pues tiene la referencia del Festival de Cine de Guadalajara, como bien dices, del Festival de la Feria del Libro de Guadalajara, y este canal al que yo le estoy agregando la I. Ahí tuve este permiso para poder agregar al menos en esta conversación, pero creo que la I le da ese carácter de iberoamericano y también ese carácter nuevo del famoso Internet. Entonces, este canal NCC, que yo le agrego la I, si la quieren poner está bien, si no, no se preocupen. Pero este canal NCCI o NCC es un gran proyecto, sería el gran proyecto en medio de todo esto que está sucediendo. Estamos hablando de que es un gran proyecto que, pues ahora que se están todos echando un poco para atrás, tú estarías yendo hacia adelante. Recuerdo alguna vez publiqué un texto, una editorial que le preguntaban a uno de los corredores más famosos de la Fórmula 1, a Emerson Fittipaldi. Le decían, oiga, ¿cómo es que usted gana tantas carreras? Le preguntaba un reportero en Brasil. Y dijo, bueno, no lo sé, pero quizás sea porque cuando todos los demás frenan, yo acelero. Entonces, aquí a lo mejor estás justamente, pues no a lo mejor, sino que tú has estado siempre en este plano. La Universidad de Guadalajara misma ha estado en este plano. Siempre acelera, siempre con el Festival de Guadalajara, que he estado ahí muchas veces, tú sabes. Ahí nos hemos encontrado. Un festival muy importante, yo creo el más importante a nivel iberoamericano también. Y el festival y la Feria Internacional del Libro, que sin duda es la más importante a nivel Iberoamérica. Y bueno, pues ahora este nuevo proyecto de este canal de noticias culturales y científicas a nivel Iberoamérica me parece una gran noticia, maestro Gabriel Torres. Te deseo lo mejor, deseo que puedas hacer realidad este canal. Además ya lo tienes muy pensado, además el presupuesto no es un impedimento. Estamos hablando
de una cantidad que es muy razonable, muy posible y claro, con un esquema colaborativo a nivel iberoamericano que también es algo muy importante porque eso le va a dar una visibilidad a Iberoamérica con el mundo entero y una posibilidad también de hacer una serie de intercambios de contenido. Por último, nada más, ¿van a permitir ustedes que estos contenidos de este canal, si se hace como canal de noticias y ahora como noticiero cultural y científico, las televisoras, inclusive las privadas, puedan tomar fragmentos o los youtubers inclusive puedan tomar fragmentos y siempre dando el crédito correspondiente o se tiene que transmitir completo si se hace un trato con el noticiero? Bueno, ya ocurre esto que señalas. Por ejemplo, Mexicanal es un canal privado de Luis Torres Boll, en el que gestiona también y tiene una participación importante otro personaje de la televisión pública que tú conoces, Sí. Iñaki Alzugaray. Bueno, Mexicanal lleva el NSC siendo un canal privado con fines de comercialización a través de DirecTV a Estados Unidos y Canadá. Y ahí tenemos una alianza con ellos muy importante que queremos seguir refrendando. La Corporación de Radio y Televisión de Puerto Rico es una asociación privada con un componente público, pero mayoritariamente privada. Ellos también son parte del NCC y llevan hasta la audiencia boricua los contenidos sobre el noticiero. Radio y Televisión Española, la corporación más importante de habla hispana en el mundo, nos pide una versión especial, un poco más corta, para ponerla dentro del programa La Aventura del Saber. Y cada semana se produce esa versión especializada más corta, igual que la que entregamos a la Hora Nacional, para la versión radiofónica, que es una cápsula dedicada a la innovación científica solo en México, porque la Hora Nacional busca como público objetivo el público mexicano. Entonces sí, el NSC sí puede entregar contenidos específicos sin fines de lucro, es decir, nosotros no buscaríamos una retribución económica con ello, sino llegar a las audiencias. Y si hay un medio privado que desea este tipo de contenidos, a nosotros nos interesa llegar a un acuerdo con este medio privado, siempre que la edición de esos contenidos la hagamos nosotros. Lo que no permite nuestro manual de estilo es que un medio decida cercenar, cortar y utilizar, digamos, de manera editada un contenido, porque nosotros no sabríamos cuál es la finalidad con esa edición que le puedan dar y el enfoque que pudiera eventualmente tener, Sí. que podría chocar con los objetivos que nosotros buscamos y perseguimos. De forma que sí podemos hacer versiones a la carta, digamos, versiones que se adapten a la parrilla de programación de un medio privado, que para nosotros lo que buscaríamos a cambio es pues llegar a esa audiencia de ese medio privado y para el medio privado pues le estaríamos aportando un contenido en alta definición, con una curaduría muy rigurosa y sobre unos contenidos que nadie más está produciendo. Entonces sí podemos llegar a esos acuerdos que no tienen, repito, fines de lucro, sino fines de construcción de audiencias en unos temas que nos son comunes y que nos preocupan y nos ocupan en nuestro trabajo en ATEI y dentro del Canal 44, aunque la decisión final sería de ATEI. En este momento la presidencia de ATEI la lleva tu servidor como director de Canal 44. Sí, esto te lo pregunto porque a lo mejor me equivoco con el nombre, pero existe esta producción también de noticias en Estados Unidos del gobierno norteamericano, que si no me equivoco se llama La Voz de América, y ellos durante mucho tiempo eran muy estrictos con el cómo tomar esos contenidos, y ahora dejaron de serlo, y hasta donde tengo entendido la última vez que hablé con el representante de ese noticiero, que es un noticiero del gobierno de Estados Unidos tal cual, no es tan, es curioso, no es tan, vaya, es propagandista en el sentido de que es del gobierno de Estados Unidos, pero realmente no es un noticiero publicitario, es un noticiero que habla de noticias de Estados Unidos y que ellos quieren que se divulgue en el mundo. Y ahora ya dejan ellos que esas noticias se tomen por fragmentos, se tomen como sea, y les ha dado muy buen resultado. Vale la pena registrar solamente ese hecho, comentarlo ahora, que ustedes están creciendo, porque yo creo que muy poca, o sea, nadie va a tener la cantidad de información que ustedes tienen de cultura y de ciencia a nivel Iberoamérica. Sin duda puede haber muchos
que estén colaborando con este canal. Que esperemos si logre hacer un canal, me parece una estupenda idea. Y si esto lo logran hacer, pues va a ser el gran centro de información para todo Iberoamérica, y todo el mundo va a querer, por supuesto, tener esa posibilidad de estar ahí. Pues yo te felicito, mi querido Gabriel, muy buen trabajo con esto de ATEI, con Canal 44, esta cuestión de elevar el nivel de calidad, el estar buscando este perfil que debe de tener una televisora pública como el Canal 44, que está explorando siempre posibilidades. Y pues adelante con este proyecto. Yo creo que si lo logras va a ser un avance muy importante para la televisión pública a nivel Iberoamérica, y también una presencia muy importante de lo que es Guadalajara como sede, y con estas aportaciones que ha hecho a la cultura, tanto con la Feria del Libro, el Festival de Guadalajara, y ahora con este canal NCC o NCCI, como le quieran poner finalmente. Es una gran idea, mi querido Gabriel, y te mando un saludo, te agradezco mucho la conversación. ¿Quieres agregar algo más? No, pues nada más, Pepe, esperar que pronto que la restricción de presencialidad sea levantada y que existan en el mundo las condiciones para vernos y para saludarnos físicamente como debe ser. Esperamos que podamos contar contigo para una entrevista. El NCC en la parte de cultura tiene una sección muy interesante en la que sin duda tú eres un protagonista y nos podrías dar, no solamente hacemos notas, también hacemos crónica y también hacemos entrevistas para la segunda media hora del NCC, y nos encantaría poder tenerte ahora, cambiarte el papel y que nos permitas a nosotros entrevistarte a ti sobre esas muchas iniciativas que tú estás promoviendo para divulgar la cultura en México, en América Latina y en el mundo. No, muchas gracias. Claro que sí, pues yo ahí encantado. Alguna vez tuve oportunidad de que me invitaran allá a la universidad, al Canal 44, no sé si lo recuerdes, por ahí tú me invitaste, sí, claro, para hacer una presentación cuando el Festival de Cine de Guadalajara, y tuvimos hoy una conversación sobre cine, sobre televisión, sobre los números del famoso anuario estadístico de IMCINE, y fue muy divertido ese día. Por cierto, fue particularmente divertida esa mesa, se habló de todo un poco, y me la pasé muy bien. En Guadalajara siempre me la paso muy bien, las tortas ahogadas son muy buenas, los tequilas, la gente en Guadalajara siempre está muy dispuesta, y es muy sorprendente la gente que no ha ido. Yo sé que ahora están todas estas restricciones, pero esperemos que esto pronto cambie, esperemos que el año que viene todo vuelva a la normalidad. Sí lo digo, estar en la Feria del Libro de Guadalajara es sorprendente, o sea, el mundo de gente que hay ahí. Yo creo que aquellos que no han ido se quedarán verdaderamente felices de poder estar ahí en la Feria del Libro de Guadalajara, y también, sin duda alguna, de poder asistir al Festival de Cine de Guadalajara, que también es muy dinámico y es muy divertido, y es ir a un lado, ir al otro. Está muy bien hecho el Festival de Cine de Guadalajara. Y ahora esta noticia de tener este noticiero cultural y científico a nivel Iberoamérica, y convertirlo en canal, me parece una gran noticia, maestro Gabriel Torres. Que estés muy bien, te agradezco mucho, que tengas muy buen día, y pues estaremos aquí esperando que podamos tener una conversación próximamente cuando hagas esta propuesta allí en noviembre, ¿te parece? Muchas gracias, Pepe, y gracias a quienes puedan ver esta charla y sacarle provecho. Claro que sí, nosotros hacemos réplicas de estas conversaciones que antes yo las tenía en privado, hacía estas entrevistas en privado, y ahora las estamos haciendo en vivo, y hacemos réplica de todo esto, tanto en estos medios como en el mismo Facebook, y pues logramos que tenga un eco todo lo que se dice aquí. Muchas gracias, maestro Gabriel Torres, que estés muy bien, muy buenos días. Gracias, José Antonio, hasta luego. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy aquí en este tren de entrevistas. Nos vemos el día de mañana. Vamos a tener una entrevista muy interesante con Jaime Septién, quien es un periodista, pero es un periodista que creo que es el único periodista en México que se define como periodista católico. Aquí estamos mañana a las 9 de la mañana en el tren de entrevistas con Jaime Septién Crespo.